Arthur Neville Chamberlain fue un político conservador británico, que desempeñó el cargo de primer ministro entre el 28 de mayo de 1937 y el 10 de mayo de 1940. Es famoso por su política de apaciguamiento con respecto al Tercer Reich, así como por su firma del Acuerdo de Múnich el 30 de septiembre de 1938, otorgando a ese país la región germanófona de los Sudetes de Checoslovaquia. Tras la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939, que marcó el principio de la Segunda Guerra Mundial, anunció la declaración de guerra a Alemania 2 días después y dirigió al Reino Unido durante los primeros 8 meses del conflicto bélico hasta su renuncia al cargo. Después de trabajar en empresas y el gobierno local y tras un breve periodo como director del Servicio Nacional en 1916 y 1917, a la edad de 49 años siguió los pasos de su padre Joseph Chamberlain y su medio hermano mayor Austin para participar en las elecciones generales de 1918 y ser elegido miembro del Parlamento para el nuevo distrito electoral de Birmingham Ladywood. Declinó un puesto subministerial, permaneciendo sin cargo en el gobierno hasta 1922. Fue rápidamente ascendido en 1923 a ministro de Salud y luego canciller de la Hacienda. Después de un gobierno de corta duración liderado por los laboristas, regresó como ministro de Salud, introduciendo una serie de medidas de reforma entre 1924 y 1929. Fue nombrado canciller de la Hacienda en el Gobierno Nacional en 1931. Sucedió a Stanley Baldwin como primer ministro el 28 de mayo de 1937. Su mandato estuvo dominado por la cuestión de la política exterior hacia una Alemania cada vez más agresiva y sus acciones en Múnich fueron muy populares entre los británicos en ese momento. En respuesta a la continua agresión de Adolf Hitler, Chamberlain comprometió al país a defender la independencia de Polonia en caso de un ataque, una alianza que llevó al Reino Unido a la guerra después de la ocupación alemana. El fracaso de las fuerzas aliadas para evitar la invasión alemana de Noruega provocó que la Cámara de los Comunes celebrara el histórico debate de Noruega, en mayo de 1940. Su conducta hacia la guerra fue duramente criticada por miembros de todos los partidos y, en una moción de confianza, su gobierno de mayoría se redujo considerablemente. Al reconocer que era crucial un gobierno nacional apoyado por todos los partidos principales, renunció al cargo porque los laboristas y liberales ya no participarían bajo su liderazgo. Aunque aún lideraba el Partido Conservador, su colega Winston Churchill lo sucedió en el cargo. Siguió colaborando en el gobierno y fue un miembro importante del gabinete de guerra como Lord Presidente del Consejo, al frente del país en ausencia de Churchill, hasta que la mala salud lo obligó a renunciar el 22 de septiembre. Murió de cáncer a los 71 años el 9 de noviembre, 6 meses después de abandonar el cargo de primer ministro. Su reputación sigue siendo controvertida entre los historiadores, ya que el gran respeto inicial que tenía fue erosionado por libros como Guilty Men, que culparon a él y sus colegas por el Acuerdo de Múnich y por supuestamente no preparar al país para la guerra. La mayoría de los historiadores de la generación posterior a su muerte tenían opiniones similares, dirigidas por Churchill en The Gathering Storm. Algunos historiadores posteriores han tomado una perspectiva más favorable de él y sus políticas, citando documentos del gobierno publicados bajo la regla de los 30 años, y argumentando que ir a la guerra contra Alemania en 1938 habría sido desastroso, ya que el Reino Unido no estaba preparado, aunque, por otro lado, el oficial de inteligencia nazi Karl Erich Kulenthal reconocía a principios de 1937 que la aviación alemana no estaba bien preparada y que necesitarían 4 años de entrenamiento intensivo para revertir tal situación, según informes norteamericanos desclasificados. No obstante, Chamberlain sigue siendo calificado desfavorablemente entre los primeros ministros británicos. Primeros años. Nació el 18 de marzo de 1869 en una casa llamada Southbourne en el distrito de Edgbaston de Birmingham. Hijo único del segundo matrimonio de Joseph Chamberlain, quien más tarde se convirtió en alcalde de Birmingham y ministro del gobierno británico. Su madre era Florence Kenrick, prima del parlamentario William Kenrick,
falleció cuando él era un niño pequeño. Su padre había tenido otro hijo, Austin, de su primer matrimonio. Neville fue educado en casa por su hermana mayor Beatrice y, más tarde, en la Rugby School. Su padre luego lo envió al Meisan College, ahora Universidad de Birmingham. Tenía poco interés en sus estudios allí y, en 1889, su padre lo introdujo como aprendiz a una firma de contables. En 6 meses ya era un empleado asalariado. En un esfuerzo por recuperar la fortuna familiar, su padre lo envió a establecer una plantación de sisal en la isla de Andros en las Bahamas. Pasó 6 años allí, pero la plantación fue un fracaso, su padre perdió 50 libras. A su regreso a Inglaterra, entró en el mundo de los negocios, adquiriendo, con ayuda de su familia, Haskins y Company, un fabricante de amarres de barcos de metal. Fue director general de la compañía durante 17 años, durante los cuales la empresa prosperó. También se involucró en actividades cívicas en Birmingham. En 1906, como gobernador del Hospital General de Birmingham y junto con, no más de 15, otros dignatarios, fue miembro fundador del Comité Nacional de Hospitales Unidos de la Asociación Médica Británica. A los 40 años, esperaba permanecer soltero, pero en 1910 se enamoró de Anne de Vircole, una pariente lejana por matrimonio, y se casó con ella al año siguiente. Se habían conocido a través de su tía Lillian, una viuda nacida en Canadá del hermano de Joseph Chamberlain, Herbert, quien en 1907 se había casado con el tío de Anne, Alfred Clayton Cole, director del Banco de Inglaterra. Anne Cole alentó y apoyó la entrada de su esposo en la política local y fue su constante ayudante y compañera de confianza, compartiendo plenamente sus intereses en el sector inmobiliario y otras actividades políticas y sociales después de su elección como miembro del Parlamento. La pareja tuvo un hijo y una hija. Inicios en la política. Inicialmente mostró poco interés en la política, aunque su padre y su medio hermano Austin estaban en el Parlamento. Durante las elecciones generales de 1900 pronunció discursos en apoyo de los unionistas liberales de su padre. Este partido se alió con los conservadores y luego se fusionaron con ellos bajo el nombre de Partido Unionista, que en 1925 se conoció como el Partido Conservador y Unionista. En 1911, Chamberlain presentó su candidatura como unionista liberal para el Ayuntamiento de Birmingham por el barrio de All Saints, ubicado dentro del distrito electoral parlamentario de su padre. Fue nombrado presidente del Comité de Planificación Urbana. Bajo su dirección, Birmingham pronto adoptó uno de los primeros planes de desarrollo urbano en el país. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 impidió la realización de sus planes. En 1915, se convirtió en alcalde de Birmingham. Además de su padre, 5 de sus tíos también habían alcanzado la dignidad cívica principal de Birmingham: Richard Chamberlain, hermano de Joseph, William y George Kenrick, Charles Bale, 4 veces alcalde mayor, y Thomas Maartanu. Como alcalde en tiempos de guerra, tenía una gran carga de trabajo e insistió en que sus concejales y funcionarios trabajaran igualmente duro. Redujo a la mitad la asignación de gastos del alcalde y el número de funciones cívicas que corresponden al cargo. En 1915, fue nombrado miembro de la Junta Central de Control contra el Tráfico de Licores. En diciembre de 1916, el primer ministro David Lloyd George le ofreció el nuevo puesto de director del Servicio Nacional, con la responsabilidad de coordinar el servicio militar obligatorio y garantizar que las industrias de guerra esenciales pudieran funcionar con suficiente mano de obra. Su mandato estuvo marcado por el conflicto con Lloyd George. En agosto de 1917, habiendo recibido poco apoyo del primer ministro, dimitió. La relación entre Chamberlain y Lloyd George sería, a partir de entonces, de odio mutuo. Decidió presentarse a la Cámara de los Comunes y fue aprobado como candidato unionista para el distrito de Birmingham-Ladywood. Al finalizar la guerra, se convocaron elecciones generales casi de inmediato.
La campaña en esta circunscripción había llamado la atención porque su oponente, del Partido Liberal, era Marjorie Courvey-Tasiby, una de las 17 candidatas que se presentaron para el Parlamento en la primera elección en que las mujeres eran elegibles. Chamberlain reaccionó a esa participación siendo uno de los pocos candidatos masculinos que se dirigieron específicamente a las mujeres votantes haciendo uso de su esposa, emitiendo un folleto especial titulado, Una palabra para las damas, y celebrando 2 manifestaciones por la tarde. Fue elegido con casi el 70% de los votos y una mayoría de 6,833. Tenía 49 años, lo que lo convierte en el futuro primer ministro de mayor edad al ser elegido por primera vez a la Cámara de los Comunes. Parlamentario y ministro de Salud. Legislador sin cargo. Una vez elegido, se lanzó al trabajo parlamentario, lamentando los tiempos en que no podía asistir a los debates y pasando mucho tiempo en labores de comité. Fue presidente del Comité Nacional sobre Áreas Insalubres y, en ese cargo, visitó los barrios pobres de Londres, Birmingham, Leeds, Liverpool y Cardiff. En consecuencia, en marzo de 1920, Bernard Lowe le ofreció un puesto subalterno en el Ministerio de Salud en nombre del primer ministro, pero Chamberlain no estaba dispuesto a servir en el gobierno de Lloyd George y no se le ofrecieron más propuestas durante ese mandato. Cuando Lowe renunció como líder del Partido Unionista, Auguste Chamberlain tomó su lugar como líder de los unionistas en el Parlamento. Los jerarcas unionistas estaban dispuestos a participar en las elecciones de 1922 en coalición con los liberales de Lloyd George, pero, el 19 de octubre, los parlamentarios unionistas celebraron una reunión en el Carlton Club en la que votaron en contra de acudir a las elecciones en coalición con Lloyd George. Lloyd George dimitió, al igual que Auguste Chamberlain, y Lowe volvió de su retiro para liderar a los unionistas como primer ministro en coalición con los conservadores. Muchos unionistas de alto rango se negaron a formar gobierno con Lowe para beneficiar a Chamberlain, quien en el transcurso de 10 meses pasó de backbencher, parlamentario sin cargo en el gobierno, a canciller de la Hacienda. Lowe lo había nombrado inicialmente director general de Correos y, posteriormente, fue incorporado al Consejo Privado. Cuando Arthur Griffith Boscawen, ministro de Sanidad, perdió su escaño en las elecciones de 1922 y fue derrotado en una elección extraordinaria en marzo de 1923 por el futuro ministro del Interior James Uteede, Lowe ofreció el puesto de ministro de Sanidad a Chamberlain. 2 meses después, Lowe fue diagnosticado con cáncer de garganta terminal avanzado. Inmediatamente dimitió y fue reemplazado por el canciller de la Hacienda, Stanley Baldwin. En agosto de 1923, Baldwin promovió a Chamberlain al cargo de canciller de la Hacienda. Sirvió solo 5 meses en el cargo antes de que los conservadores fueran derrotados en las elecciones generales de 1923. Ramsay MacDonald se convirtió en el primer ministro laborista, pero su gobierno cayó en cuestión de meses, lo que forzó a otras elecciones generales. Por un margen de solo 77 votos, Chamberlain derrotó por poco al candidato laborista Oswald Mosley, quien más tarde dirigió la Unión Británica de Fascistas. Pensando que perdería si volvía a presentarse por Birmingham, Lady Wood arregló ser candidato por Birmingham Edgbaston, distrito de la ciudad donde nació y que era un escaño mucho más seguro, que mantendría por el resto de su vida. Los unionistas ganaron las elecciones, pero Chamberlain rehusó volver al cargo de canciller de la Hacienda, prefiriendo su antiguo puesto de ministro de Sanidad. 2 semanas después de su nombramiento como ministro de Sanidad, presentó al Consejo de Ministros una agenda que contenía 25 leyes que esperaba ver promulgadas. Antes de abandonar el cargo en 1929, 21 de los 25 proyectos de ley habían sido aprobados. Buscó la abolición de las juntas de guardianes de las leyes de pobres que administraban asistencia a desamparados, eran elegidas por sufragio y que en algunas áreas eran responsables de impuestos. Muchas de las juntas estaban en manos de laboristas y habían desafiado al gobierno distribuyendo fondos de ayuda a los desempleados sin discapacidad. En 1929,
fue aprobada su ley de gobierno local que abolió por completo las juntas de las leyes de pobres. Había defendido su propuesta ante los parlamentarios durante 2 horas y media en la segunda lectura del proyecto de ley y, cuando concluyó, fue aplaudido por todos los partidos. Aunque hizo una nota conciliadora durante la huelga general de 1926, usualmente tuvo malas relaciones con la oposición laborista. El futuro primer ministro laborista Clement Attlee se quejó de que, siempre nos trató como basura, y, en abril de 1927, Chamberlain escribió, cada vez siento más desprecio por su lamentable estupidez. Sus malas relaciones con el Partido Laborista luego tuvieron un rol importante en su venidera caída como primer ministro. En la oposición y debate sobre la guerra. Baldwin convocó a elecciones generales para el 30 de mayo de 1929, lo que resultó en un parlamento colgado en el que los laboristas ocupaban la mayoría de los escaños. Baldwin y su gobierno dimitieron y los laboristas, bajo MacDonald, nuevamente asumieron el poder. En 1931, el gobierno de MacDonald se enfrentó a una grave crisis cuando el informe de mayo reveló que el presupuesto no estaba equilibrado, con un déficit previsto de 120 libras millones. El gobierno laborista dimitió el 24 de agosto y MacDonald formó un gobierno de unidad nacional apoyado por la mayoría de los conservadores. Chamberlain ocupó una vez más al Ministerio de Salud. Después de las elecciones generales de 1931, en las que los partidarios del gobierno de unidad nacional, en su mayoría conservadores, obtuvieron una victoria abrumadora, MacDonald lo designó canciller de la Hacienda. Propuso un arancel del 10% para bienes extranjeros y aranceles más bajos o nulos para bienes de las colonias y los dominios. Su padre Joseph Chamberlain había abogado por una política similar, la preferencia imperial, presentó su proyecto de ley ante la Cámara de los Comunes el 4 de febrero de 1932 y concluyó su discurso señalando la pertinencia de su intento de promulgar la propuesta de su padre. Al terminar de hablar, su hermano Houston bajó de los bancos traseros y le estrechó la mano. La ley de derechos de importación fue aprobada fácilmente por el Parlamento. Presentó su primer presupuesto en abril y mantuvo los fuertes recortes presupuestarios que se habían acordado al inicio del gobierno nacional. El interés en la deuda de guerra era un gasto financiero importante. Decidió reducir la tasa de interés anual sobre la mayor parte de la deuda de guerra británica del 5% al 3.5%. Entre 1932 y 1938, disminuyó a la mitad el porcentaje del presupuesto dedicado a los intereses de la deuda de guerra. Esperaba que se pudiera negociar una cancelación de la deuda de guerra con los Estados Unidos. En junio de 1933, el Reino Unido fue sede de la Conferencia Mundial Monetaria y Económica, que quedó en nada cuando el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt envió la noticia de que no consideraría ninguna remisión de la deuda de guerra. En 1934, Chamberlain pudo declarar un superávit presupuestario y revertir muchos de los recortes en las pensiones por desempleo y los salarios de los funcionarios públicos que había hecho después de asumir el cargo. Dirigiéndose al Pleno de la Cámara dijo, «Hemos terminado la historia de la Casa Desolada y estamos sentados esta tarde para disfrutar el primer capítulo de Grandes Esperanzas. Gastos sociales y militares». La Junta de Asistencia al Desempleado, establecida por la Ley de Desempleo de 1934, fue en gran parte una creación del Chamberlain, quien deseaba ver el tema de la asistencia al desempleo eliminado del argumento político del partido. Además, vio la importancia de proporcionar cierto interés en la vida para la gran cantidad de hombres que probablemente nunca conseguirían trabajo y de esta realización surgió la responsabilidad de la UAB por el bienestar, además de la manutención, de los desempleados. El gasto en defensa se había reducido considerablemente en sus primeros presupuestos. En 1935, ante el resurgimiento militar de Alemania bajo el liderazgo de Hitler, estaba convencido de la necesidad del rearme. Instó especialmente al fortalecimiento de la Real Fuerza Aérea, al darse cuenta de que el baluarte histórico del país, el Canal de la Mancha, no era una defensa contra el poder aéreo.
En 1935, MacDonald se retiró y Baldwin ocupó el cargo de primer ministro por tercera vez. En las elecciones generales de 1935, el gobierno nacional dominado por los conservadores perdió 90 escaños de su gran mayoría de 1931, pero aún conservaba una abrumador representación de 255 parlamentarios en la Cámara de los Comunes. Durante la campaña, el dirigente adjunto laborista Arthur Greenwood había atacado a Chamberlain por gastar dinero en el rearme y que esa política era, el más simple alarmismo, vergonzoso en un estadista de la posición responsable del señor Chamberlain, por sugerir que se necesitaban más millones en dinero para armamentos. Papel en la crisis de abdicación. Se especula que tuvo un papel importante en la crisis de abdicación de 1936. Escribió en su diario que Wallis Simpson, la futura esposa de Eduardo VIII, era, una mujer completamente carente de escrúpulos, que no está enamorada del rey, sino que lo está explotando para sus propios fines. Ya lo ha arruinado en dinero y joyas. Al igual que el resto del gabinete, excepto Duff Cooper, estuvo de acuerdo con Baldwin en que el rey debía abdicar si se casaba con Simpson y, el 6 de diciembre, ambos insistieron en que Eduardo VIII tenía que tomar su decisión antes de Navidad. Según un relato, creía que la incertidumbre estaba perjudicando el comercio de Navidad. El rey abdicó el 10 de diciembre, 4 días después de la reunión. Poco después del evento, Baldwin anunció que seguiría como primer ministro hasta poco después de la coronación de George V y su consorte. El 28 de mayo de 1937, 2 semanas después de la ceremonia, Baldwin dimitió y aconsejó al rey que nombrase primer ministro a Neville Chamberlain. Houston no vivió para ver el último ascenso a la cima de la cucaña, ya que había muerto 2 meses antes. Primer ministro. Tras su ascensión, consideró convocar elecciones generales, pero, con 3 años y medio restantes en la legislatura, decidió esperar. A los 68 años era la segunda persona de más edad en el siglo XX, detrás de Henry Campbell Bannerman, en ser primer ministro por primera vez y era visto por la mayoría como un guardián que lideraría el Partido Conservador hasta las próximas elecciones y que se inclinaría por un candidato más joven, con el ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, como un posible sucesor. Desde el comienzo de su mandato, se rumoreaba que varios aspirantes estaban compitiendo por el puesto. Le disgustaba lo que consideraba una actitud demasiado sentimental de Baldwin y MacDonald en los nombramientos y reorganizaciones del gabinete. Aunque había trabajado estrechamente con el presidente de la Junta de Comercio, Walter Runciman, en el tema de los aranceles, lo despidió en lugar de ofrecerle la posición simbólica de Lord del sello privado, que Runciman ya enfadado declinó. Chamberlain pensaba que Runciman, miembro del Partido Nacional Liberal, era descuidado. Poco después de asumir el cargo, ordenó a sus ministros que prepararan programas normativos de 2 años. Estos informes debían integrarse con la intención de coordinar la aprobación de la legislación a través del Parlamento en curso, cuyo plazo expiraría en noviembre de 1940. En el momento de ocupar el cargo, su personalidad no era bien conocida por el público, aunque había 6 años de grabaciones suyas en las que presentaba el presupuesto anual. Según su biógrafo, Robert Self, estas grabaciones parecían relajadas y modernas, mostrando su capacidad de hablar directamente a la Cámara. Chamberlain tenía pocos amigos entre sus colegas parlamentarios, un intento de su secretario privado, Alec Douglas Home, de llevarlo a la sala de fumadores de la Cámara de los Comunes para socializar con sus colegas terminó en un silencio vergonzoso. Compensaba estas deficiencias ideando el sistema de gestión de prensa más sofisticado empleado por un primer ministro hasta ese momento, con funcionarios en el número 10, dirigido por su jefe de prensa George Stewart, quien trataba de convencer a los periodistas de que eran colegas que compartían el poder e información privilegiada y que debían adherirse a la línea del gobierno. Política doméstica. Vio su ascenso a la primera magistratura del Estado como la gloria final de una carrera como reformador nacional, sin darse cuenta de que sería recordado por decisiones de política exterior.
Una razón por la que buscó soluciones rápidas de los problemas europeos era la esperanza de que le permitiera concentrarse en los asuntos internos. Poco después de ser nombrado primer ministro, obtuvo la aprobación de la Ley de Fábricas de 1937, que tenía como objetivo mejorar las condiciones de trabajo en las manufacturas y puso límites a las horas de trabajo de mujeres y niños. En 1938, el Parlamento promulgó la Ley del Carbón de 1938, que permitía la nacionalización de los depósitos de carbón. Otra ley importante aprobada ese año fue la Ley de Vacaciones Pagadas de 1938, que, aunque solo recomendaba que los empleadores dieran a los trabajadores una semana libre pagada, condujo a una gran expansión de campamentos de vacaciones y otros alojamientos de ocio para las clases trabajadoras. La Ley de Vivienda de 1938 otorgó subsidios destinados a alentar la eliminación de barrios marginales y mantuvo el control de alquileres. Sus planes para la reforma del gobierno local fueron dejados a un lado debido al estallido de la guerra en 1939. Del mismo modo, el aumento de la edad de escolarización obligatoria hasta los 15 años, programada para su implementación el 1 de septiembre de 1939, no entró en vigor. Relaciones con Irlanda. Las relaciones entre el Reino Unido y el Estado Libre Irlandés habían sido tensas desde el nombramiento en 1932 de Eamon de Valera como presidente del Consejo Ejecutivo. La guerra comercial anglo-irlandesa, provocada por la retención de efectivo que Irlanda había acordado pagar al Reino Unido, había causado pérdidas económicas en ambas naciones, que estaban ansiosas por un acuerdo. El gobierno de Valera también buscó cortar los lazos restantes entre Irlanda y el Reino Unido, como derogar el estatus del rey como jefe de Estado irlandés. Cuando era canciller de Hacienda, Chamberlain había adoptado una postura de línea dura contra las concesiones a los irlandeses, pero ya en el cargo de primer ministro buscó un acuerdo con ellos, convencido de que los lazos tensos estaban afectando las relaciones con otros dominios. Las conversaciones habían sido suspendidas por el gobierno de Baldwin en 1936, pero se reanudaron en noviembre de 1937. Valera buscó no solo alterar el estatus constitucional de Irlanda, sino también revocar otros aspectos del tratado anglo-irlandés, especialmente el tema de la partición, así como la obtención de control total de los 3 puertos del tratado, a saber, Berehaven, Queenstown y el fiordo Swilly, que habían permanecido bajo soberanía británico. Por otro lado, el Reino Unido deseaba retener los dichos puertos, al menos en tiempo de guerra, y obtener el dinero que Irlanda había acordado pagar. Los irlandeses demostraron ser negociadores muy difíciles, tanto que Chamberlain se quejó de que una de las ofertas de Valera había presentado a los ministros británicos un trébol de 3 hojas, ninguna de las cuales tenía ventajas para el Reino Unido. Con las conversaciones en un punto muerto, hizo a los irlandeses una oferta final en marzo de 1938, en la que accedió a muchas de sus posiciones, aunque confiaba en que, solo había renunciado a las pequeñas cosas, por lo que los acuerdos pudieron firmarse el 25 de abril de 1938. El problema de la partición no se resolvió, pero los irlandeses acordaron pagar 10 libras millones a los británicos. No había ninguna disposición en los tratados para el acceso británico a aquellos puertos en tiempo de guerra, pero Chamberlain aceptó la garantía verbal de Valera de que en caso de guerra los británicos tendrían acceso. El backbencher conservador Winston Churchill atacó los acuerdos en el Parlamento por entregar los puertos del tratado, que describió como las torres centinelas de los accesos occidentales. Cuando llegó la guerra, Valera denegó el acceso del Reino Unido a los puertos del tratado invocando la neutralidad irlandesa. Churchill criticó estos tratados en The Gathering Storm, afirmando que, nunca vio a la Cámara de los Comunes tan completamente engañada, y que, hizo que los miembros se sintieran de manera muy diferente cuando nuestra existencia colgaba en la balanza durante la Batalla del Atlántico. Chamberlain creía que los puertos del tratado eran inútiles si Irlanda era hostil y consideró que valía la pena asegurar relaciones amistosas con Dublín. Política hacia el continente. Primeros eventos. Tensiones con Alemania y Checoslovaquia.
Viaje a Múnich. Conferencia de Múnich. Consecuencias y repercusiones del pacto. Camino a la guerra. Líder de guerra. Declaración de guerra. Guerra de broma. Caída del poder. Lord Presidente del Consejo. En una desviación de la práctica habitual, no solicitó ningún honor de la lista para primeros ministros salientes. Con Chamberlain como líder del Partido Conservador y con muchos parlamentarios aún apoyándolo y desconfiando del nuevo premier, Churchill se abstuvo de cualquier purga de los leales de su predecesor. Churchill deseaba que Chamberlain regresara a la Cancillería de la Hacienda, pero declinó la oferta, convencido de que esto conduciría a dificultades con el Partido Laborista. En cambio, aceptó el cargo de Lord Presidente del Consejo, con un asiento en el pequeño gabinete de guerra de 5 miembros. Cuando ingresó a la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940, por primera vez desde su renuncia, los parlamentarios perdieron la cabeza, gritaron, vitorearon, agitaron sus papeles y su recepción fue una ovación regular. La Cámara recibió a Churchill fríamente, algunos de sus grandes discursos allí, como, lucharemos en las playas, se encontraron con un entusiasmo a medias. Su caída del poder lo dejó profundamente deprimido, escribió, pocos hombres pueden haber conocido tal inversión de fortuna en tan poco tiempo. Lamentó especialmente la pérdida de Chequers como, un lugar donde he estado tan feliz, aunque después de una visita de despedida de la familia Chamberlain el 19 de junio, escribió, estoy contento ahora de lo hecho y pondré a Chequers fuera de mi mente. Como Lord Presidente, asumió vastas responsabilidades sobre asuntos domésticos y presidió el gabinete de guerra durante las numerosas ausencias de Churchill. Attlee luego lo recordó como, libre de cualquier rencor que pudiera haber sentido contra nosotros. Trabajó muy duro y bien, un buen presidente, un buen miembro del comité, siempre muy serio. Como jefe del comité del Lord Presidente, ejerció una gran influencia sobre la economía de tiempos de guerra. Wood informó al gabinete de guerra el 26 de mayo, con los Países Bajos conquistados y el primer ministro francés Paul Reynaud advirtiendo que su país podría tener que firmar un armisticio, los contactos diplomáticos con una Italia aún neutral ofrecieron la posibilidad de una paz negociada. Wood instó a seguir y ver si se podía obtener una oferta que valiera la pena. Las disputas sobre el curso de acción en del gabinete de guerra duraron 3 días, la declaración de Chamberlain en el último día, de que era poco probable que hubiera una oferta aceptable y que el asunto no se debería tratar en ese momento, permitió convencer al gabinete de guerra a rechazar las negociaciones. En 2 ocasiones ese mismo mes, Churchill abordó el tema de traer a Lloyd George al gobierno. Chamberlain indicó que, por su antipatía desde mucho tiempo atrás, se retiraría inmediatamente si Lloyd George era nombrado ministro. Churchill no lo designó, pero volvió a plantear el tema con Chamberlain a principios de junio. Esta vez, aceptó el nombramiento de Lloyd George, siempre que le diera una garantía personal de dejar de lado la enemistad. Al final, Lloyd George se negó a servir en el gobierno de Churchill. Chamberlain trabajó para alinear a su partido detrás de Churchill, trabajando con el jefe de la disciplina del partido, David Margeson, para superar las sospechas y averchans de los miembros contra el primer ministro. El 4 de julio, después del ataque británico contra la flota francesa, Churchill fue recibido en la Cámara con gran ovación por parte de los parlamentarios conservadores que lo apoyaban junto con Chamberlain y estuvo casi abrumado de emoción por la primera alegría que recibió de los demás parlamentarios de su propio partido, que no hacían desde mayo. Churchill le correspondió la lealtad y rehusó considerar los intentos laboristas y liberales de expulsar del gobierno al Lord Presidente. Cuando las críticas de Chamberlain aparecieron en la prensa y cuando se enteró de que los laboristas tenían la intención de utilizar una próxima sesión secreta del Parlamento como plataforma para atacarlo, dijo a Churchill que solo podía defenderse atacando al Partido Laborista. El primer ministro intervino con los laboristas y la prensa y las críticas cesaron, según Chamberlain, como cerrar un grifo. En julio de 1940, Cato, un seudónimo de 3 periodistas,
el futuro líder laborista Michael Foot, el exparlamentario liberal Frank Coven y el conservador Peter Howard, publicó el polémico libro Guilty Men para atacar al historial del gobierno nacional, alegando que no había logrado prepararse adecuadamente para la guerra. Pidió la remoción de Chamberlain y otros ministros que supuestamente habían contribuido a los desastres británicos de la primera parte de la guerra. Se vendieron más de 200.000 copias, muchas de las cuales fueron pasadas de una mano a otra, y alcanzó las 27 ediciones en los primeros meses, a pesar de no ser distribuido por varias librerías importantes. Según el historiador David Dutton, su impacto en la reputación de Chamberlain, tanto en el público en general como en el mundo académico, fue realmente profundo. Había disfrutado durante mucho tiempo de una excelente salud, excepto por ataques ocasionales de gota, pero en ese mes tenía un dolor casi constante. Buscó tratamiento y más tarde ingresó al hospital para someterse a una cirugía. Los médicos descubrieron que sufría de cáncer de intestino terminal, pero se lo ocultaron y le dijeron que no necesitaría más intervenciones quirúrgicas. Reanudó su trabajo a mediados de agosto y regresó a su oficina el 9 de septiembre, pero el dolor regresó, agravado por el bombardeo nocturno de Londres que lo obligó a ir a un refugio antiaéreo. Trasnochado y sin energías, abandonó Londres por última vez, el 19 de septiembre, regresando a Highfield Park en Enfield. Ofreció su dimisión a Churchill el 22 de septiembre de 1940, quien inicialmente se mostró reacio a aceptar, pero, cuando ambos se dieron cuenta de que nunca volvería a trabajar, finalmente le permitió renunciar. Churchill le preguntó si aceptaría la orden más alta de caballería británica, la Orden de la Jarretera, de la que su hermano había sido miembro. Chamberlain se negó y dijo que, preferiría morir simplemente como Mr. Chamberlain como mi padre antes que yo, sin ningún título. La City de Londres le concedió el título de ciudadano de honor en 1940, pero murió antes de la aceptación. Su viuda recibió el pergamino al año siguiente. En el poco tiempo que le quedaba, estaba enfurecido por los comentarios de la prensa, cortos, fríos y en su mayor parte despreciativos, sobre su retiro, sin la más mínima señal de simpatía por el hombre o incluso cualquier comprensión de que pudiera haber una tragedia humana en el fondo. Los reyes condujeron desde Windsor para visitar al moribundo el 14 de octubre. Chamberlain recibió cientos de cartas de simpatía de amigos y simpatizantes. Le escribió a John Simon, quien había sido el canciller de la Hacienda en su gobierno. Muerte. Murió de cáncer de intestino el 9 de noviembre de 1940 a la edad de 71 años. Se celebró un funeral en la abadía de Westminster, debido a problemas de seguridad en tiempos de guerra, la fecha y la hora no se publicitaron ampliamente. Después de la cremación, sus cenizas fueron enterradas en la abadía junto a las de Andrew Barnarlow. Churchill lo elogió en la Cámara de los Comunes 3 días después del fallecimiento. Aunque algunos de los partidarios de Chamberlain encontraron que esta oratoria eran falsos halagos al difunto primer ministro, Churchill agregó en privado, ¿qué debo hacer sin el pobre Neville? Confiando que él cuidaría del frente interno por mí. Entre otros que rindieron homenaje en la Cámara de los Comunes y en la de los Lores el 12 de noviembre se encontraban el secretario de Relaciones Exteriores Edward Wood, el líder del Partido Laborista Clement Attlee y el líder del Partido Liberal y el ministro de Aire Archibald Sinclair. Se esperaba que hablara Lloyd George, el único ex primer ministro que quedaba en la Cámara, pero se ausentó de los actos. Siempre cercano a su familia, los ejecutores de su testamento fueron sus primos, Wilfred Byng Kenrick y Sir Wilfrid Maartanu, quienes también fueron alcaldes de Birmingham. Legado y reputación. Unos días antes de su muerte, escribió: Guilty Men no fue el único libro de la Segunda Guerra Mundial que dañó su reputación. We Were Not Alone, publicado en 1941, tomó una táctica similar a Guilty Men, argumentando que los parlamentarios liberales y laboristas, así como un pequeño número de conservadores, habían luchado contra sus políticas de apaciguamiento. El autor, el parlamentario liberal Jeffrey Mander,
votó en contra del servicio militar obligatorio en 1939. Otro libro contra las políticas conservadoras fue Aina at Trust the Tories, escrito en 1944 por Gracchus, quien más tarde se descubrió era el futuro ministro de Trabajo Aneurin Bevan, que castigó a los conservadores por las decisiones de política exterior de Baldwin y Chamberlain. Aunque al final de la guerra algunos conservadores dieron sus propias versiones de los acontecimientos, especialmente Quinton Hogg en su libro The Left Was Never Right de 1945, había una creencia pública firmemente establecida de que Chamberlain era culpable de graves juicios erróneos diplomáticos y militares, que casi causaron la derrota del Reino Unido. Su reputación fue devastada por estos ataques desde la izquierda. En 1948, con la publicación de The Gathering Storm, el primero de 6 volúmenes de la serie de Churchill, The Second World War, sufrió un golpe aún más grave desde la derecha. Si bien Churchill declaró en privado, esto no es historia, este es mi caso, su serie fue mucho más influyente, lo describió como bien intencionado pero débil, ciego a la amenaza planteada por Hitler y ajeno al hecho de que, según él, el dictador alemán pudo haber sido apartado del poder por una gran coalición de estados europeos. Churchill sugirió que la demora de un año entre los acuerdos de Múnich y la guerra empeoró la posición británica y criticó a Chamberlain por las decisiones en tiempos de paz y guerra. En los años posteriores a la publicación de los libros, pocos historiadores cuestionaron el juicio de Churchill. Anne de Vircole, la viuda de Chamberlain, sugirió que dicha colección estaba llena de asuntos que, no son verdaderas inexactitudes que podrían corregirse fácilmente, sino omisiones y suposiciones sistemáticas acerca de ciertas cosas que ahora se reconocen como hechos cuando en realidad no tuvieron tal condición. En 1974, muchas de sus cartas familiares y sus extensos documentos personales fueron legados por su familia a los archivos de la Universidad de Birmingham. Durante la guerra, la familia Chamberlain había encargado al historiador Keith Fielding que produjera una biografía oficial y le dieron acceso a los diarios y documentos privados. Si bien Fielding tenía derecho de acceso a los documentos oficiales al ser biógrafo oficial de una persona recientemente fallecida, es posible que no haya tenido conocimiento de las disposiciones legales y la Secretaría del Gabinete negó sus solicitudes de acceso. Aunque Fielding produjo lo que David Dutton describió en 2001 como la biografía de un solo volumen más impresionante y persuasiva, de Chamberlain, terminada durante la guerra y publicada en 1946, no pudo reparar el daño ya hecho a la reputación del ex primer ministro. Una biografía sobre Chamberlain de 1961 por el parlamentario conservador Ian MacLeod fue la primera destacada de una escuela de pensamiento revisionista. El mismo año, A. J. P. Taylor, en su libro The Origins of the Second World War, descubrió que Chamberlain había rearmado adecuadamente al país para su defensa, aunque un rearme diseñado para derrotar a Alemania habría necesitado recursos adicionales masivos, y describió los acuerdos de Múnich como un triunfo para todo lo que fue mejor y más iluminado en la vida británica para aquellos que denunciaron con valentía la dureza y la miopía de Versalles. La adopción de la regla de los 30 años, en 1967 puso a disposición muchos de los documentos de su gobierno en los siguientes 3 años, ayudando a justificar por qué Chamberlain actuó como lo hizo. Los trabajos resultantes alimentaron en gran medida a la escuela revisionista, aunque también incluyeron libros que lo criticaron fuertemente, como Diplomacio Filuchan de 1972 de Kate Middlemas, que lo retrató como un político experimentado con ceguera estratégica cuando se trataba de Alemania. Los documentos publicados indicaron que, contrariamente a las afirmaciones hechas en Guilty Men, Chamberlain no había ignorado el consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores ni había desoído o atropellado a su gabinete. Otros archivos mostraron que había considerado buscar una gran coalición entre gobiernos europeos, como el que luego propuso Churchill, pero rechazó el plan porque la división de Europa en 2 campos haría la guerra más probable, no lo contrario. También mostraron que Chamberlain había sido informado de que los dominios, siguiendo políticas exteriores independientes bajo el Estatuto de Westminster de 1931,
advirtieron que el gobierno británico no podría depender de su ayuda en caso de una guerra continental. El informe de los jefes de Estado Mayor, que indicaba que el Reino Unido no podía evitar por la fuerza que Alemania conquistara Checoslovaquia, se conoció públicamente en estas desclasificaciones. En reacción a la escuela de pensamiento revisionista respecto al mandato de Chamberlain, surgió a partir de la década de 1990 una escuela posrevisionista que utilizó los documentos publicados para justificar las conclusiones iniciales de Guilty Men. El historiador de Oxford R. A. C. Parker argumentó que Chamberlain tuvo la posibilidad de forjar una alianza estrecha con Francia después del Anschluss, a principios de 1938, e iniciar una política de contención de Alemania bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones. Si bien muchos escritores revisionistas sugirieron que Chamberlain tuvo pocas o ninguna opción en sus acciones, Parker argumentó que el primer ministro y sus colegas eligieron el apaciguamiento en lugar de otras políticas viables. En sus 2 volúmenes, Chamberlain and Appeasement y Churchill and Appeasement, Parker declaró que el primer ministro, debido a su personalidad poderosa y obstinada, y su habilidad en el debate, hizo que el Reino Unido adoptara el apaciguamiento en detrimento de la disuasión efectiva. Parker también sugirió que si Churchill hubiera ocupado un alto cargo en la segunda mitad de la década de 1930 habría construido una serie de alianzas que habrían disuadido a Hitler y posiblemente provocado que los opositores domésticos a los nazis procurasen su destitución. Datan notó que la reputación de Chamberlain, para bien o para mal, probablemente siempre estará muy vinculada a la evaluación de su política hacia Alemania.